El mensajero del zar, en esta oportunidad, el arquitecto Julio Miguel Tevido, que compañero y amigo de esta batalla de los últimos años, que venimos peleándola con Julio para que, bueno, para escuchar su opinión, para escuchar cómo está viendo, pero más que nada, cómo está viendo la geopolítica, digamos, hoy. ¿Qué haces, Julio? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Mirá, estoy viendo una situación inédita que con consecuencias impredecibles. Cuando hablo impredecible digo, no me refiero a catástrofes terminales ni a situaciones, digamos, traumáticas en cuanto a la que es a la actual violencia de la guerra. Uh-huh. Me da la sensación que la OTAN va a sufrir una enorme derrota estratégica por haber metido sus narices fuera del lugar que tenían asignado luego de la caída de la Unión Soviética. Putin fue muy claro cuando planteó que ni un milímetro más al este, y de la misma manera lo había dicho el secretario de Estado norteamericano en el momento justamente de la caída del muro y la posterior caída de la Unión Soviética, que la OTAN no debía avanzar digamos, de lo que es Alemania hacia el este en términos estratégicos militares. La OTAN es una alianza militar. Uh-huh. Me dio la sensación que la conjunción de la Unión Europea y los Estados Unidos, el BRIC, por otro lado, deberían haberse mancomunado para encontrar una salida a esta crisis que se avisoraba en función y fundamentada en las apetencias geoestratégicas militares de la OTAN. Hoy estuve viendo el compañero Brignoni, que es periodista, colega tuyo, uh-huh, sacó una grabación de Kissinger actual, ya tu nombre tiene 90 y pico de años, diciendo que el gran error de la OTAN fue haber querido intervenir en la política doméstica de Rusia, porque en realidad Ucrania durante 400 años estuvo bajo soberanía rusa. Y no es cuestión de meternos en la autonomía o en la voluntad de independencia de distintos países, más nosotros somos en ese aspecto desde el punto de vista ideológico defensores acérrimos del federalismo de las autonomías. Uh-huh. Lo que no debía mezclarse esa vocación de autarquía, de autonomía, de independencia con las apetencias estratégicas militares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esto es lo que plantea Kissinger, y prácticamente pone sobre las espaldas de Biden la responsabilidad de los muertos que está habiendo en Ucrania, producto del enfrentamiento armado, que se manifiesta en función de una advertencia que hicieron los rusos durante muchos años, en los últimos 10, 12 años. No hay que olvidarse de los conflictos del Donbass, de Lugansk y demás, que son repúblicas de rusoparlantes que en el marco de esos 400 años de pertenencia, digamos, al dominio ruso de este sector, hoy tienen una vocación no solamente rusoparlante, sino también de ser repúblicas autónomas que respondan a la Federación Rusa. Bueno, eso genera una serie de situaciones complejas y que también en lo militar muestran una enorme debilidad de la OTAN en función de esta aparición de estos misiles hipersónicos que, tal cual declaró el presidente Biden ayer, son indetectables por por el sistema de armas americano, ¿no? Él mismo dice que si bien las ojivas que traen no son nucleares, son convencionales, lo cual lo da como un alivio. Por otro lado, plantea de que ellos no tienen
sistemas de armas de desarrollo ni desarrolladas como para neutralizar a estos misiles, lo cual pone en riesgo a todo el sistema de la OTAN, porque claramente cualquier agresión que pudiera surgir de alguno de los países miembros de la Unión Europea, del tipo que fuera, podría generar una expansión del conflicto, que eso sí tal vez tendría consecuencias mucho más duras. Que Putin mismo advirtió que se metiera con Rusia, se vería asolado por situaciones de respuesta bélica impensadas. Creo que digamos, la cuestión de los armamentos también son un elemento muy importante. Hoy he leído también que, bueno, quería decir que, ¿te acordás cuando Saddam Hussein disparaba misiles Scud sobre Israel, sobre Tel Aviv, prácticamente, el puerto de Jaffa y demás? El sistema de antimisilístico Patriot lo neutralizó, que ese era el desarrollo norteamericano. Claro. Pero claro, estamos hablando de un misil que tiene 26 veces la velocidad del sonido, en el caso de los ultrasónicos. Eso es muy grave. Hoy el presidente Zelensky, leí una noticia, no lo escuché yo directamente, mencionó la posibilidad de que China pudiera ser garante de la paz ahí en la región, hecho que seguramente podría tener alguna importancia por el rol que está jugando China en la crisis económica que ha generado las sanciones económicas que ha tenido Rusia, que hoy fueron, no digo neutralizadas en su totalidad, porque no es así, sino fueron disminuidas fuertemente con la disposición de Putin de cobrar los insumos energéticos que envía la Unión Europea, que nunca cortó durante el transcurso de esta guerra, pero dice aquellos países que tengan una relación inamistosa con Rusia, entre la cual prácticamente se incluyen todos los países de la Unión Europea, la única moneda de pago que él va a aceptar es el rublo, con lo cual revalorizó al rublo y en función del altísimo porcentaje, creo que casi el 60% del gas que se exporta a nivel mundial es ruso, fundamentalmente a la Unión Europea, obviamente, además de otros insumos energéticos, está en España a 2 euros el litro de gasoil, con lo cual se está produciendo un enorme desabastecimiento del comercio de primera necesidad en España. Creo que, además, la plataforma de base monetaria china, a través de también permitirle el uso del yuan a Rusia para el intercambio, van a generar, es prácticamente en un marco bélico, pero es la inauguración de la ruta de la seda, que va a tener una moneda de base rublo y yuan. Ahora, Julio, asentada en el enorme potencial chino en materia industrial, por un lado, y la gigantesca potencia energética de la Unión Soviética, de Rusia, sumado a ello el enorme poderío militar. Ahora, ruso. Y también chino. Sí, obvio. Ahí creo, hay dos vectores muy importantes, ¿no? Que están, digamos... Sí, perdón, una acotación más. Sí. Si los chinos intervinieran como garante de paz y esa fuera llave de solución del conflicto, evidentemente la derrota geoestratégica y geopolítica de la OTAN va a ser fenomenal. Okay. Si a eso sumamos el tema de las dos monedas, la apertura de la ruta de la seda, y seguramente si hay una garantía de paz, China va a querer tener una fuerza de paz en Ucrania para garantizar la paz, y con lo que hace meter
no sé, 5.000 soldados chinos, una fuerza especial china en la frontera con Polonia. O sea, Claro, lo tenés en Alemania, ahí nomás. claro, claro. Ahora, Esto ¿cuáles son para es vos? todo un tema. Sí, 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 por eso me interesa muchísimo, por eso quería escucharte. Aparte, voy a confesar algo. La otra vez me reúno con Julio como 10, 15 días antes de que estalle la guerra. Y me dice, che, Rusia va a invadir Ucrania. Y yo le digo, dejate de joder. Y, y luego y te lo recomendé. Eso fue para el 20, me dijiste, específicamente. Y yo no me podía creer. La verdad no me podía creer. Y el Es 21, desconocer la historia rusa, sí, no, no, obvio. no es información, es percepción y deducción, Sí, 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 y es sí. desconocer la historia rusa, ¿no? Es Claro. decir, enfrentaron a Napoleón, enfrentaron a Hitler, y a la hora de jugar ponen el cuerpo y mueren todos los que tienen que morir. Murieron 27 millones de rusos en la Segunda Guerra. Ujú. Julio, ¿cuáles son para vos? Imagínate que Rusia hoy tiene 4 veces la población argentina, Claro, ponele 5. O sea, prácticamente el 50% de la población argentina en cantidad de muertos en la Segunda Guerra. Son 27 millones de habitantes. Julio, ¿y cuáles son para vos los ganadores, digamos, o cuál será lo emergente de este nuevo orden internacional? Que ya Y veremos, digamos, la claramente, construcción. ¿Cuáles son los ganadores para vos? ¿Estados Unidos, y China, claramente Rusia? ¿Cómo lo no, ves? creo que si de lograrse un esquema de garantía Rus-China sobre el conflicto, que por supuesto Rusia va a exigir la soberanía de Crimea, la independencia de Donbass y Lugansk, y Ujú. por supuesto digamos que esto lo plantea Kissinger en ese video, que después te lo voy a mandar para que lo Dale. tengas y lo puedas pasar. Él lo publicó Marcelito Sí, Guido. lo vi. Bueno, pero dice que Ucrania debe, y que yo creo con gran sabiduría, tiene que tener el estatus de Finlandia o el de Austria, que quedaron como, Neutral. digamos, sí, como lo que inventó Inglaterra con Uruguay cuando nosotros le ganamos la guerra a Brasil en el siglo XIX, en 1824. Ahora, Julio, ahí hay dos vectores Son importantísimos, estados ¿no? de tapones. Hay dos, hay dos vectores importantísimos, digamos, me parece que lo que están en el conflicto. Primero, Ucrania es una gran potencia agrícola, Rusia también, y además en materia energética, ¿no? Los dos vectores son energéticos, por los alimentos también son energía, digamos, ¿no? ¿Cómo está afectando esto frente al esquema de Occidente, digamos, que es puramente financiero, ¿no? ¿Cómo ves esa disyuntiva, digamos? ¿Vos ves que o sea, las corporaciones y los Estados-nación entran ahí en conflicto? ¿Es algo, digamos, un nuevo diseño en base a los Estados-nación? ¿Es el fin de la globalización? ¿Cómo ves ese escenario? No, yo no creo que sea el fin de la globalización, sino hay dos potencias que buscan entrar, romper la hegemonía norteamericana en el proceso de globalización. Ah, mira. El mejor ejemplo es bueno, la fuerza militar de la Federación Rusa y el otro es la pujanza industrial de la República Popular de China y el mejor ejemplo es el sistema del 5G, que vos fijate que los americanos ya no es un tema comercial o de influencia, sino claramente la plataforma de comunicaciones y el control absoluto que ellos hasta hoy tenían vía digamos, de la fuerza digamos, de la producción de alta tecnología del Valle de California, de Cupertino, Ujú. concretamente donde está Silicon el Valley y imperio todo que eso. fundó Zuckerberg, digamos, todo lo que es Apple y demás, creo que claramente habla a las claras de que hay un temor en general, los poderes hegemónicos, eh, no digo que tiemblan, pero digamos, se sacuden y entran en contradicciones cuando esa hegemonía es cuestionada o cuando ven un poder capaz de limarla, que es lo que yo veo que está pasando con la Unión Europea, que quedó de alguna manera
estancada primero en su estado de bienestar, en la socialdemocracia europea, que lo único que sirvió en algunos aspectos para enriquecer poderosamente a franjas muy marginales de la sociedad. Igual pasó en Estados Unidos con la high-tech y con las altas tecnologías y con la globalización. La globalización estuvo al servicio de la concentración de la riqueza y, por supuesto, del poder hegemónico económico de la Unión Europea y los americanos, que utilizaron en principio a China para salvaguardar en términos medioambientales a sus países, a su territorio, de la contaminación industrial que se producía y se generaba a partir de la enorme demanda del mercado mundial, producto también de la explosión demográfica mundial. Eso se ve con absoluta claridad. A mí lo que me parece que China y Rusia hoy, y la ruta de la seda en particular, son un componente que busca, que no sé si lo busca, pero de hecho produce una corrosión, una limada fuerte al poder hegemónico de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Y todos sabemos que, como decía Lenin, digamos, el imperialismo es la fase actual del capitalismo. Y Gramsci decía también que culturalmente el imperialismo necesita blindar su poder hegemónico para poder imponer las reglas, ¿no? The rules, como hablan los sajones, ¿no? Tal cual. Es como venís, Lenin, Gramsci, mamá. ¿Cómo venís leyendo por ese lado? Trotsky. Ahora bien, Julio, llevo un poco a cómo puede afectar, digamos. En el tema alimenticio, esto trae una gran problemática, fundamentalmente en materia de triguera, porque son grandes potencias en materia de producción de trigo, tanto Rusia como Ucrania. Y eso es lo que ha explotado fundamentalmente acá en Argentina, con la sumada a la voracidad de los monopolios hegemónicos argentinos, llámese Arco, la aceitera General Dehesa, las exportadoras, etcétera, etcétera, sumado al desbalanceo enorme de la desaparición momentánea del mercado de esos países como oferente del trigo, ha hecho subir descomunalmente los precios del pan. Como todos sabemos, en Occidente es una materia prima muy importante. No en todo Occidente, pero sí, en Europa. En Latinoamérica el consumo de la harina de maíz, el caso de la tortilla mexicana, y la harina de yuca, mandioca, como le llamamos nosotros, en algún otro tipo de insumos, no tiene tanta influencia. El impacto del valor del pan tiene una gran fuerza en Argentina, fundamentalmente, en los Estados Unidos, en Europa. El resto de Latinoamérica son más consumidores de otro tipo de harina, de otro tipo de hidratos que son sustitutivos de la harina, porque la harina es un bien escaso. Brasil es un gran importador de harina, de trigo de Rusia y de Ucrania, y también de Argentina. Mirá. Claro, ahí. Pero el pueblo brasileño acompaña el frango, el pollo, con la farina, con harina de mandioca. Claro. Los chilenos, la base popular chilena, la base del carbohidrato y del hidrato que ellos consumen para acompañar la comida es la papa. No comen pan, no hay harina. No hay 2 kilos de pan para una casa. Capaz una galleta, una marrasqueta, como le llaman ellos, y hasta por ahí nomás. No tienen la costumbre, aparte. Viene de la cultura, de la gran inmigración italiana que tuvo Argentina, 3 millones de inmigrantes a fines del siglo XIX, y más los que entraron después de la Segunda Guerra. Trajeron todo eso. Del trigo y del pan. Además
de tener tanto desde Chaco hasta Bahía Blanca un área triguera de distintas calidades y tipos muy importantes. Obvio, obvio. Bueno, bien, eso. Quería, más que nada, te iba a preguntar justamente eso, cuál era el efecto, digamos, de los insumos, digamos, estos que están en el trigo, el tema de alimentos, digamos, cómo repercutía en la Argentina, la acaba de contestar. Sí, en realidad el problema en la Argentina, tanto de la inflación fundamentalmente, que eso se vio mucho más durante el gobierno de Macri, donde el déficit fiscal más o menos estaba más acomodado, no había el nivel de emisión que había ahora y había la misma inflación, 50 Ah, puntos hubo. sí, 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 sí. Bueno, eso es producto, para mí, yo me diferencio de los economistas, tanto de un lado como del otro, de la grieta, y digo, no, la inflación en la Argentina no es multicausal, es producto de la integración monopólica del sector alimenticio y fundamentalmente del sector energético también, Claro. que una cosa condiciona a la otra. No es producto tanto de la emisión como como de la monopolización de los productos que lleva, vos fíjate, van a tener, por ejemplo, 2 años, hola. Sí, 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 ahí te escucho. Van a tener 2 años, estoy con poca batería, pero creo que aguantamos. Vale. 2 años para, para instrumentar la ley de góndola, por Claro, ejemplo, claro. 2 años. Bueno, Una ley de viene Carrió la encima. situación que la situación de la guerra y de la inestabilidad de los precios internacionales, te diría que es cuasi periférica en el marco del 5% de inflación mensual. Julio, te llevo a algo, algo que venía comentando también de la inflación, ¿no? Porque pareciera mentira que después de, o sea, retrotraen todos los precios, digamos, se acaba de acordar, digamos, esta semana, el retrotraer 580 productos de precios cuidados, no sé qué, cuál es el programa, ¿no? Ahora, no retrotrae ni IPF, ni las tarifas, ¿no? Que son algo que viene aumentando el gobierno, digamos, ¿no? Que es el costo de los costos, digamos, de la producción. O sea, IPF acaba de aumentar en menos de un mes o en un mes más o menos el 20%, el 11% y anterior el 9%. Las tarifas en un promedio del 40%, lo hemos hablado la otra vez, de cómo venían aumentando a través de la segmentación. Entonces después, o sea, aumenta todos los costos desde el gobierno, o se autoriza los aumentos, y después se quejan porque aumentan, digamos, los empresarios, aumentan los costos también. Entonces, como que medio contradictorio, ¿no? El tema. Los precios aumentan porque no hay competencia. Y en el caso de YPF particularmente, creo que yo te lo he dicho en alguna entrevista anterior, creo que tiene actualmente absolutamente distorsionado el rol que nosotros ideamos o pensamos cuando la recuperamos. Que, digamos, no era muy distinto del rol de Enrique Mosconi cuando la fundó. Es decir, ser una empresa testigo del Estado para ordenar el mercado de precios de combustible y de energía en general en la República Argentina. Hoy parece que YPF funge de la mano del ingeniero Galucho, porque Pablo González, que está, no es un hombre relevante, está claro. El que manda en YPF es Sergio Affronti, el ingeniero Affronti, que es el gerente general de producción y explotación, que es un hombre de Galucho, que claramente tiene un rol protagónico en el mercado privado a través de su empresa Altavista. Sí. Entonces YPF, en vez de representar a todos los argentinos que somos dueños de su 51%, que con tanto esfuerzo nos costó recuperarla, representa al 49% de los otros accionistas, que además son parte del pool de empresas que explota el recurso. Nosotros demostramos en nuestra etapa que se podía convivir con el sector privado, pero manteniendo la dignidad del Estado en materia de control, de regulación, inclusive cuando el descontrol o el poco afecto que tuvo Repsol en el cumplimiento de la regulación existente hizo que nosotros recuperáramos la empresa. Eso no sucede hoy. Lamentablemente la empresa se recuperó en los papeles el 51% de todos nosotros, pero no estamos representados debidamente ahí, ¿no? Que es lo que le está pasando inclusive al gobierno, si nos llevamos a otro plano. La crisis del gobierno
esencialmente no son solamente las veleidades de un grupo y otro, o sea, el cristianismo y del albertismo, sino producto de la crisis que existe en quienes lo votamos en relación a la credibilidad que sus políticas o sus formulaciones políticas, que últimamente no dejan de ser títulos de literatura, como la guerra contra la inflación, y al final no hubo ninguna medida. No, realmente es trágico. Bueno, entonces, lo que tratan unos y otros es de ver si la base electoral del Frente de Todos es moderada o es prerevolucionaria, te diría yo, porque si te llamas la revolucionaria es mucho, que podría representar el cristianismo. Por eso yo no he firmado ninguno de los dos documentos. Primero porque ninguno de los dos me invitó a firmarlo, vamos a hablar claro, hay que ser humilde. Pero en ninguno de los casos lo hubiera hecho, porque entiendo que ninguno de los documentos responde a las auténticas aspiraciones del pueblo argentino. En realidad, una carta es justificativa de la inacción y la otra, de alguna manera, plantea todo lo que no se hace y debe hacerse, cuando en realidad el candidato lo eligió esa parte. Entonces hay que ser responsable ante la historia, ante la política. Y después, en relación a la unidad que hoy hablábamos con vos, fuera de mi cámara, en realidad Néstor siempre decía que la unidad en política siempre es táctica, nunca es estratégica. Unidad en la acción, eso sí, pero cuando se toman medidas en las que todos hemos coincidido previamente. Entonces, ahora, cuando no hay acción, la unidad es rosca, y si es rosca, está de culo y de espalda a la gente. Esto no lo comparto. Pero te reitero, no me invitaron a firmar ninguna de las dos cartas, y si me hubieran invitado, no hubiera firmado ninguna de las dos, porque me parece que son improcedentes. La gente requiere respuestas rápidas, inmediatas, que se aplique la ley de defensa de la competencia, la ley antimonopolio, que existen, y que lo único que hay que hacer es tener un poquitito de huevo y ovario y aplicarla. Nada más que eso. Y después, a tener la consecuencia. Si no, no estaremos a la altura de la historia. No, obvio. Y además, Julio, no sé cómo lo ves vos, ¿no? Pero a mí, yo la primera vez que lo veo en política, al menos de lo que he leído y lo que he vivido, digamos que un acuerdo del FMI, obviamente la primera vez que pasa por el Congreso, pero la primera vez que veo, digamos que un proyecto, algo que lleva al oficialismo, termina siendo votado en las dos cámaras por la mayoría de la oposición. Esto yo creo Pues que bueno, es creo único. que el único gesto proactivo que hubo fue el de Máximo, que dijo: me voy, no quiero estar ahí. Pero con ese gesto solo no alcanza. Tiene que haber un camino de gestos, de hechos concretos. Diga, yo acá no estoy. Mire, en política, no quiero entrar, porque vos sabés que no hay nada más que más fuera de mi ánimo ideológico que el radicalismo. No hay nada más lejos de la concepción política de la vida, de las cosas religiosas, que el radicalismo. Pero esa frase que se rompa pero que no se doble, digo, yo la abono, yo la abono. Me parece que no hay que tener miedo a la ruptura. Hay que tener miedo a la ruptura con la base electoral propia, que me parece que no está rota, está despulverizada. Bueno, entonces, después que no vengamos, que bueno, hagámosla antes de la elección en la provincia, después en la capital, y después aquí, después allá, porque entonces especulamos, vamos a perder. Si no retomamos la iniciativa y hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer desde el 18 de mayo del 2019 hasta el día de la PASO, la historia y la gente nos van a pasar por arriba. Eso con la cabeza de los dirigentes se va a producir. Y si los muchachos, para tomar medidas, tienen miedo de ir presos, que no tengan problema, que vengan a verme y yo les voy a explicar cómo es, y que no es tan grave. No. Más grave es que la gente te putee por la calle porque no hace lo que tenés que hacer. Es mucho peor que estar preso. Exactamente. Julio, la verdad, te agradezco la charla y bueno, acá más seguido porque siempre es bueno hablar con vos y escucharte. Es un gusto hablar contigo. Que son momentos difíciles para el pueblo argentino,
Me parece que la dirigencia esta literaria que tenemos no está a la altura, digamos, de la circunstancia. Me parece que, No entiende lo que está pasando. claro, no Y si entiende. creen que el tema se resuelve con notas, con cartitas y demás, mirá, Claro, pero vos fíjate, no es un tema de correo, es un tema de actitud y de encarar los temas como deben alcanzarlo. Y en el caso de Feletti, me da mucha pena que un compañero muy valioso se esté desprestigiando, desgastando, cuando los dos ministros que tiene arriba de una u otra manera, el caso funcional de Culfa y el otro de Economía, le juegan absolutamente en contra con lo que él quiere hacer. Y por otro lado, en las propias diferencias admitidas que hay entre el presidente y la vicepresidenta, todos sabemos que a Feletti de alguna manera lo incorpora a Cristina al gobierno. Evidentemente, todo lo que quiera hacer Feletti va a fracasar. No hay que tener que romper. Y se queda un paso al costado, creo que máximo dio el primer paso, que es muy valioso. No es disvalorable, ni decir, mirá lo que te perdiste. No. Ese tipo de especulaciones no van. Pero con un solo gesto no alcanza. Ahora hay que producir la película. Tengo mucha expectativa, tengo fe en el compañero y abono a que se sigan produciendo hechos. Y no que ahora no, en aras de una unidad trucha, que hoy estuve escuchando mucho de eso, se quiera borrar con el codo lo que se escribió con la mano. Sí. Julio, te mando un abrazo, hermano. Abrazo grande. Saludo a la familia. El video, así lo puedo difundir. Sí, cómo no. Un abrazo grande. Gracias. Chau, Julito. Gracias. Chao.